¿Qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un problema muy común, una lesión muy común que nos sucede a todos los jugadores de fútbol. Se trata del dolor de tobillo o también conocido como esguince. Tal vez tienes un tipo de esguince y que no te deja jugar el fútbol. Voy a indicarte por qué sucede esto, por cómo debes evitarlo y qué debes hacer después de una de estas lesiones. Antes de seguir e indicarte esto, quiero pedirte que te suscribas a este canal, actives la campanita, deja tu like y comparte este video. Así que vamos a comenzar con la primera parte. Bueno, vamos a comenzar. Primero te voy a contar una historia que me pasó a mí, porque como a todo jugador le sucede acerca de esto cuando estás mal del tobillo o del esguince. A mí me dio un esguince nivel tipo 2 o 3. La cuestión es que yo no me hice revisar, pero yo sabía que era 2 o 3. Porque hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. Todo va a depender de la intensidad. Entre más fuerte sea, el nivel es más, nivel 3. Entonces, cuando es suave es nivel 1. Y a veces cuando es golpe no es nada. Pero a mí yo creo que tenía un tipo nivel 2. Y me sucedió cuando tenía unos 15 años, es decir, que jugábamos bastante fútbol en ese tiempo. Y un jugador pisó el balón, yo iba a patear, pisó el balón y yo le pateé así, ¡trac! Se dobló esto para atrás. Sonó un sonito así como que fuera hueso, pero sentí un dolor intenso, durísimo, cosa que ya no aguantaba ese dolor y no sabía qué hacer. Tocó irme a sentar y después no podía ni pisar. Cuando te dé un esguince desde nivel 2 o 3 no vas a poder pisar. Es un dolor bien, la cosa que no aguantas. Y cuando yo no sabía que era esguince, la cuestión es que yo quería seguir jugando todos los días porque a mí me gustaba. Trataba de jugar todos los días, buscaba la forma de jugar, pero cuando pateaba justo con el pie derecho que me dio esa vaina, no podía patear, me dolía, cosa que el dolor era como que, o sea, es como que tuviera suelta la pierna, medio raro fue, ¿sabes? Entonces yo fui a un médico me dio medicinas, me dio ni sé qué medicinas para el dolor más que todo, porque en realidad me dijo que lo único que debo hacer es reposar, descansar, dejar de jugar por lo mínimo unos 3 meses fútbol, me dijo. Puta, eso era mortal para nosotros, porque éramos jugadores, nos gustaba jugar todos los días y era algo que no debía hacer porque teníamos que estar siempre con el balón, pateando. Entonces a mí no me gustó. Entonces yo procedí a irme a hacerme sobar con mi abuelita, porque mi abuelita era la que soba, de las que friegan, y me fui a hacer fregar. La cuestión es que me fui a hacer fregar y al momento que me fregó la primera vez me hizo doler, pero terriblemente. Eso sí fue uno de los dolores, cosa que me hizo llorar, pues, de lo como me sobaba. La primera vez, a la segunda vez yo ya no fui porque sinceramente ya no me dolía, pues. Entonces yo dije, para aguantar ese dolor, mejor descanso. Y me dediqué a descansar. Ahí creo que me recuperé más rápido con esa sobada. Me demoré un mes, ahí seguí jugando suave, suave. Después de unos años, de unos 4 años, lo mismo me volvió a suceder en el mismo pie, la misma pendejada, pero ahí ya sabía qué hacer ya. Entonces ahí ya, como una persona más consciente, dije voy a descansar, me quedé descansando 2 meses mínimo y me recuperé rápido. Después de ahí otra vez me volví a lesionar aquí, pero ahí ya no fue tanto, fue una semana. Ya como que el hueso del tobillo fue endurándose, entonces ya no hay. Porque también hay que endurar los músculos, entonces ese es el problema. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ahora sí vamos a hablar, ya acabamos de historia que les cuento, vamos a hablar. Lo que sucede es que cuando tú te doblas, puede suceder como a mí me pasó, que pateas el balón y te doblas el tobillo, se te hace para acá, porque a mí se me hizo para acá así, o para el otro lado, cuando pisas así, o cuando pisas así, te puede dar esguince. Entonces ahí viene, dependiendo de cómo pisaste y cómo fue tan fuerte la pisada, va a depender el nivel de lesión. Entonces puede ser nivel 1, puede ser nivel 2 o nivel 3. En un nivel 1 te levantas, pisas bien, ese rato no te va a doler, pero después de que acabas de jugar fútbol te va a doler porque se va enfriando el hueso y después te das cuenta que tuviste un esguince
pero no pasa más. Eso sí me ha sucedido a mí en la pierna izquierda, pero no ha pasado nada más. Pero en el caso de que ya sea un nivel 2, ya no juegas fútbol ese rato, ya te toca salirte. Peor nivel 3, nivel 3 ya tiende a romperse aquí las articulaciones donde está el tobillo, los ligamentos que están alrededor se pueden romper y ahí ya te toca salir. Y ahí sí debes reposar mínimo unos 3, 4 meses y no jugar. Entonces es lo que debes hacer. En ese tipo de niveles ya tienes que ver cuál es la intensidad. Pero normalmente un jugador siempre está propenso a recibir patazos en los tobillos, golpes en los tobillos, patear bastante. Algunos siempre les gusta patear así con esto o recibir el balón con esto. Entonces el balón tiene la intensidad de golpear bastante. Eso ya es, cuando te duele el tobillo, ya es porque aquí se va haciendo como te digo, como decir, como una protuberancia que sale aquí y después tanto golpe, después comienza a dolerte, es como que está por tanto golpe del balón, te duele. Entonces no quiere decir que sea una lesión, sino que debes dejar que descanse o lo que debes hacer es vendarte para jugar fútbol. Eso es lo más recomendable. Ahora, ¿cómo evitar esto? La forma de cómo evitar esto es importante porque, como te digo, debes vendarte. Normalmente los jugadores de hoy en día tienden a no vendarse. Ese es un problema muy común de los jugadores, que no se vendan porque piensan que se sienten más libres para patear el balón, se sienten sus pies más relajados, pero no es así. Es muy importante vendarse, es indispensable, y sobre todo antes de vendarse o después de vendarse realizar un estiramiento y un calentamiento previo para que tus articulaciones estén calientes y no sufran lesiones. Eso es bien importante. Por eso, si es que no sabes cómo vendarte el tobillo y el pie, pues aquí te voy a dejar un videito para que vayas a ver cómo es de vendarse correctamente, para que cubras tu tobillo y la planta del pie, porque la planta del pie también puede sufrir alguna lesión. Igual de la planta del pie también te voy a dejar un video en la descripción, que es un punto que sabe doler a algunos jugadores, por tanto hacer exceso de ejercicio. Igual, entonces el tobillo tiene esta forma de evitar, ¿no? Vendándote, haciendo un estiramiento y un calentamiento previo, y además de eso debes saber, ¿cómo te digo? Hacer reforzar los músculos, porque el tobillo es un hueso, ese no lo puedes reforzar, pero lo que puedes hacer es reforzar los músculos a tu alrededor, que puede ser en las pantorrillas. Aquí hay un músculo que tenemos por aquí, no me acuerdo el nombre, creo que es del tibial, ni sé qué es, pero la cuestión es que aquí hay estos músculos de aquí, hay que reforzarlos bastante para que al momento de jugar puedas pisar bien, con mayor firmeza, porque hay un video donde te indico cómo reforzar también cómo hacerlos más fuertes, cómo fortalecer tus pantorrillas o gemelos, que ese te ayuda a tener más firmeza al jugar del fútbol, te paras mejor cuando tienes más fuerte esto. Entonces yo comencé a hacer ejercicios de eso. Bueno, ahora ya no he hecho ya, pero antes hacía bastante esos ejercicios que te indico en ese video, que te recomiendo que vas a ver, y vas a comenzar a reforzar, y eso te va a evitar de que el tobillo se doble, porque tienes más fuerte tu pierna, pisas más preciso, pisas más firme, entonces evitas ese tipo de... Por eso es bueno hacer ejercicios para mejorar o fortalecer los músculos, los gemelos, y aquí hay un músculo que también se fortalece, no me acuerdo el nombre, se me olvidó. Bueno, si ustedes saben, dejen en un comentario y me hacen acuerdo. La cuestión es eso. Entonces, con eso vas a evitar lesiones en el tobillo. Fortalecer, vendarte para jugar. No digan, ay, es que yo no me gusta vendarme, eso es para princesas, para niñas. No, eso no es así. Tienes que vendarte para evitar lesiones. Cuando estés lesionado, ahí vas a decir si eres princesa o no. Entonces debes evitar estos problemas. También debes hacer un estiramiento y un calentamiento previo para jugar. El estiramiento y calentamiento es un trote, estirar las piernas como des. Igual hay videos aquí en mi canal, te voy a dejar aquí en la descripción de este video, en el primer comentario vas a ver todos los videos que te estoy diciendo que veas, y vas a evitar todo ese tipo de lesiones. ¿Qué hacer después de un tipo de lesión de estas de tobillo? Lo recomendable es, si tienes que primero saber qué nivel de esguince es en el tobillo. Si es que te duele solo porque has pateado el balón y los golpes, bueno, ahí simplemente
lo que único que debes hacer es ponerte hielo y dejar que, o vendarte a la siguiente vez que vayas a entrenar para que no sufras más ese tobillo. Pero si es que ya sufriste un esguince, tienes que saber qué nivel de esguince, y para eso sí es recomendable ir donde un médico. Normalmente el esguince nivel 1 es cuando uno haces un doble y pisas bien y ya puedes ir jugando. Ese rato, ya te digo, no te va a doler, pero cuando acabes de jugar sí te va a doler. O sea, porque se enfría. Ahí lo que debes hacer es llegar a tu casa, te pones un hielo, lo dejas ahí durante 15 minutos el hielo, y después si quieres te pones linimento, le friegas un poquito, cualquier cosa de pomada, la cuestión es ponerse ahí, y a la siguiente vez, con eso ya te va a pasar en unos 3 días ya el dolor. Y a la siguiente vez que vas a jugar, véndate, porque te puede otra vez, o tengas otra vez otro esguince, y ahí ya no va a ser un nivel 1, sino va a ser un nivel 2, porque estás resentido. Entonces debes vendarte, por eso es recomendable vendarse. Ahora un nivel 2 ya es más fuertecito, porque ahí ya sabes, el nivel 2 ya no puedes pisar. Por más que hagas, te va a doler, cuando hagas así te va a doler durísimo. Entonces ahí es recomendable, es mejor ya ir donde un médico para que te dé medicación. Ahí debes descansar mínimo 3 meses o mínimo 2. Te dice que descanses, descanses y no hagas fuerza con la pierna, nada más. Después al mes te dice que comiences a trotar, digamos a caminar, después comienzas al segundo mes trotar para que vayas recuperando el tobillo. Pero cuando sufres un esguince nivel 2, mejor ponerse igualmente hielo, le dejas puesto hielo 15 minutos. En todos los esguinces mejor ponerse hielo después del esguince, y después de que has sufrido un esguince, esta lesión, te pones hielo para que te recuperes, pero eso solo va a evitar que te duela y que se perjudique más el tobillo, solo para eso. Después de eso ya debes ir a ver al médico a ver qué nivel de esguince. Cuando es nivel 3 ya te va a doler, por más que, porque en el nivel 2 no te va a doler cuando lo tengas quieto el pie. O sea, lo tienes quieto, solo cuando pises o cuando hagas un movimiento brusco o hagas como que vas a correr, te va a doler en nivel 2. En nivel 3 no vas a poder ni correr y siempre te va a estar doliendo. Ese es el problema de un nivel 3. Entonces ahí ya es cuando ya tiende a romperse los ligamentos, el huesito ya ha estado por salirse, ahí ya te jodiste, ahí ya tienes que descansar mínimo 4 meses a 6 meses, un descanso. Ahí también es recomendable subirte el esguince, te pones hielo, te cubres ahí hasta llegar donde el doctor, y el doctor te debe decir ya te quites y te dice cómo debes recuperarte y todo eso. Eso es lo que debes hacer para después de un esguince. Todo eso que te estoy contando, por eso es recomendable para cuando vayas a jugar fútbol, primero estirar, calentar, fortalecer, primero fortalecer estos músculos que es los gemelos, este hueso de aquí, este músculo, tratar de hacer ejercicios con los pies de movimiento circular. Y hay unos ejercicios que son bien efectivos que yo recomiendo, que es para el tobillo, cuando tienes nivel 1 o nivel 2, es tratar de hacer el abecedario con el pie, con la punta del pie. Comienzas a escribir, por ejemplo, la A, escribes así, esa es una forma, la B, la C, vas escribiendo así, levantado el pie como me estás viendo, vas levantando el pie y haciendo las letras del abecedario. Tratas de dibujarles ahí con la punta del pie. Esa es una forma de fortalecer también esta parte de aquí. Igual, y recuperarla cuando tienes esta lesión. También puedes hacer, tratar de coger una moneda con los dedos de los pies, pones una moneda en el suelo y tratas de coger la moneda del suelo con los dedos de los pies. Eso ayuda también a que hagas como te digo, hagas un ejercicio para que esto se vaya recuperando, y ahí va a recuperarse de ley también el tobillo, porque de ley tienes que coger con la punta y estar presionando así. Ese es un ejercicio bien importante. Y también, como te digo, debes fortalecer las pantorrillas, pues te dejo el video, hacer estiramientos y calentamientos de jugar, vendarte bien el tobillo, sobre todo si ya tuviste una lesión, vendarte. Ahí es recomendable vendarse los dos, porque tú ya tienes el miedo de que, como no pisas bien con esta, puede ya joderse la otra. Eso me sucedió a mí, porque yo pensaba que con la derecha voy a pisar mal y otra vez me voy a joder. Entonces la izquierda le dejé libre y me di un esguince nivel 1, pero ya me recuperé, después ya me vendé las dos, ahí sí estuve bien. Eso es todo lo que te vengo a decir en este video. Espero que la información que te doy te sirva.
Recuerda que es importante cuando tienes un esguince ir donde un médico y él te va a decir todo lo que tienes que hacer, pero con estos consejos que te doy espero que te sirva y lo puedas aplicar. Dicho eso, nos vemos gambeteros en el próximo video. Chao.